gracia de Cristo reanima tu amor. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. ¿Ok? Muy bien. En primer lugar, un saludo afectuoso para todos los hermanitos y esperamos que podamos ser edificados, corregidos, enseñados, para que el Señor en su misericordia nos haga ser mejores hijos espirituales suyos. Ok, vamos a leer. Yo uso la versión Valera 60, ¿ya? Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hay. Corta. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es uno de los textos más potentes que hay en el Nuevo Testamento sobre el cumplimiento profético de lo que fue el pueblo de Israel y la manifestación gloriosa de Dios en Cristo. La última vez que nos juntamos, ¿verdad?, y que yo hablé de la vida de Jesús, hablamos de los versos anteriores, del capítulo 13, del versículo del 1 al 5. La parábola es una figura retórica. En español, ya hay varias figuras retóricas, se llaman también tropos literarios, que están insertos en el idioma, en la narrativa, la sintaxis, la composición, las palabras, la fraseología, las figuras, el uso, qué sé yo, etc. Y entonces está la parábola, que se usa una cosa que le es familiar a la gente y hace de esa cosa, que es parábola, o esa circunstancia, o esa historia de la higuera, ¿verdad?, estéril, ya una aplicación espiritual. Ahora, no todos los detalles de una parábola tienen un significado, pero el todo, en el contexto, nos va a alumbrar y a decir a qué se refiere y de qué está hablando. ¿Ok? Eso es la parábola. Está la metáfora, está la sinécdoque, está la hipérbole, está la interrogación, está la prosopopeya, está la ironía y muchas figuras retóricas. A veces nosotros tenemos que entender, los estudiantes de la Biblia, que la narrativa de las escrituras es una composición literaria y las palabras expresan ideas, pensamiento. Por eso porque es la mente de Dios que está reflejada en esa escritura que ha sido inspirada divinamente. Esa es la diferencia con las letras de otras personas. Esta tiene el sello divino, tiene la aprobación celestial, tiene el mensaje aprobado por Dios. Otro de los principios que yo siempre comparto con usted y lo repito una y otra vez, y no me voy a cansar, es las palabras tienen que ser entendidas en su contexto. Si nosotros sacamos la palabra, cualquiera que sea, de su contexto, como un pretexto, y hacemos de eso una religión. Hay gente que construye pensamientos filosóficos de tipo religioso, tomados del cristianismo, las denominaciones, las sectas, filosofías religiosas, y todo lo que ustedes se pueden imaginar, el islamismo, todo. Los rosacruces, los masones, todos, sin excepción, incluso hasta el paganismo, sacan un texto una palabra de su contexto, el texto de su contexto,
y construyen una enseñanza falsa. Por eso es tan importante estudiar las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, ¿ya? Que se preocupe de la lectura, que se preocupe de los manuscritos, que lea la Escritura. Y el respeto que debemos tener, ¿ya?, hacia la palabra inspirada de Dios es porque está contenida en la mente de Dios. Esta palabra dicha por Jesús viene por lo expresado en Lucas 3, 1, 5, en la que recibe la noticia. Acuérdense, yo lo puse aquí entre comillas ahora, la noticia que era un relato, digamos, una crónica noticiosa de la muerte de varios judíos que vivían en Galilea, porque no hay texto bíblico que lo diga, porque es irrelevante. Desde el punto de vista de lo que Dios nos quiere comunicar, es irrelevante. Fue una noticia, la noticia estaba ahí en la crónica roja de la muerte de varios judíos que vivían en Galilea y habían muerto por causa de Pilato, por circunstancias ahí de tipo política, religiosa o con lo que ustedes quieran. Pero él les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, dice Jesús, eran más pecadores que todos los galileos? Él dice que no. Pero también les dice, no, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y les cuenta lo sucedido en Siloé. Tampoco, esa es otra crónica, digamos, como le puse ahí noticia, que no es inspirada divinamente, pero es un relato que sucedió. No tiene que estar en la Biblia para que alguien lo cite. ¿Por qué? Porque es irrelevante a la revelación de Dios. Donde al caer una torre, mató a 18 personas. Un accidente, un temblor, no sé, falló la arquitectura, el soporte de lo que había construido esta torre. Y les pregunta, dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice, no, ¿verdad? No. Es decir, el llamado es al arrepentimiento y comienza a relatar la parábola de la higuera. Arrepentimiento. O sea, están conectados los pensamientos. Acuérdense que yo también compartí con ustedes un pensamiento que yo lo tengo hace mucho tiempo. Lo aprendí de muchos otros hermanos hace decenas de años. No, digamos, centenas de años mejor. No quiero hablar hiperbólicamente. Esa es una figura retórica de exageración. Cuando Jesús dice, mira, si tuvierais fe del porte del grano de una mostaza, diría ya este monte se te a la mar y lo haría. Esa es una hipérbole. No es literal, sino que es una exageración de que si la fe fuera tan pequeñita como diría la montaña se te al mar y lo haría. Es una hipérbole, es una figura retórica para decir lo importante de la fe y de la confianza, porque la palabra fe significa confianza, seguridad, ¿no es cierto? Significa confianza, seguridad, creer, fidelidad. Eso significa la palabra fe. Y comienza a relatar la parábola de la higuera. Y yo les dije, lo que les quería decir, bueno, se me fue ahora, pero que quería decirle, ¿verdad?, de que siempre que el Señor dice algo, tiene un sentido. El Señor Jesús no usaba vanas palabrerías, sino las que iban a ser para edificación de la gente. Veamos entonces. Jesús les dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Durante 3 años buscó sus respectivos higos. Al no dar fruto, le dijo al que estaba encargado que la corte. Pues quería aprovechar el espacio ocupado por ella, pero el viñador le pidió al dueño que la deje otro año más. Pues le cavará alrededor y colocará abono, y que si da el fruto, bien. Pero si da el fruto esperado, si no da el fruto, a mí me faltó una palabra, la voy a agregar al tiro. Bueno, si no, pero si no da el fruto esperado, entonces la cortarás. Ahora, ¿cuál es el tema central de esta parábola? ¿Qué creen ustedes? Vamos a aprender esto. Es el fruto digno de arrepentimiento. Los frutos. ¿Se acuerdan? En Gálatas dice los frutos del Espíritu: amor, benignidad, compasión, fe. El fruto digno de arrepentimiento, creyendo y obedeciendo al Mesías, declarando que Cristo es el Hijo de Dios.
En ese contexto significa eso, pero eso también tiene aplicación para nosotros. En Joel, capítulo 1 de Joel, ya, versículo 7, uno de los libros de los profetas menores que algún día los vamos a estudiar también, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Naúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. En el de Joel, capítulo 1, versículo 7, dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. En el contexto es el juicio que Dios está haciendo al pueblo de Israel. Escuchad a los moradores de la tierra, dice el verso 2. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otra generación. O sea, en otras palabras, dice aquí el verso 7, qué interesante: asoló mi vid y descortezó mi higuera. O sea, en otras palabras, no es nada nuevo. Ellos estaban familiarizados, la gente estudiosa, los maestros, los doctores de la ley, la gente con instrucción rabínica, y el pueblo también, habían escuchado de esto también de los profetas. Jesús usa ahora la higuera estéril. Vosotros sois la higuera estéril, que queda blanca, quedará eso, que sé yo, etcétera, y todo. La higuera representa a Israel. El viñador es Cristo. El Señor es Dios. Y los higos son los frutos dignos de arrepentimiento, como en una higuera el dar su fruto. Israel fue la viña que Dios plantó en un lugar específico. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Isaías? Miren lo que dice en el versículo capítulo 5 del libro de Isaías. Pongan atención, por favor, busquen conmigo Isaías capítulo 5, ¿vale? Que es un texto que está citado en Mateo 21, 33, 46. Busquen, por favor, Isaías capítulo 5. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué les parece? Vamos usando la imaginación que se refiere al pueblo de Israel. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Mire lo que dice el verso 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Hermanos, nunca digamos una cosa que no dice la Escritura. La Escritura dice a qué se refiere. Es la casa de Israel la viña. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Hermanos queridos, y no dio el fruto esperado. Por eso dijo: córtala. Esta parábola está en consonancia de los labradores malvados cuando Jesús les dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Está hablando espiritualmente. El pueblo de Dios era su viña en una parábola y hace una aplicación espiritual. En la higuera que no daba fruto era el pueblo de Israel. Era la gente. Córtala.
No, le dice el viñador, que es Jesús, déjala, a lo mejor, qué sé yo, da su fruto, qué sé yo. El ministerio personal de Jesucristo sobre la tierra. Revertir la maldad de ellos para que se conviertan y el Señor los sane. Los judíos pensaban que solo por ser descendientes físicos de Abraham no tendrían necesidad de arrepentimiento para perdón de pecados. Ellos debían reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pensaban que aquellos que recibieron la muerte por causa de Pilato les sucedió por su maldad, ya que ellos no necesitan arrepentirse. Jesús les dice que no. Jesús dice no, están equivocados. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso no significa que una persona, escuchen bien, que tenga una muerte cruel es porque es más culpable que los demás. No, señor, en absoluto. En las Escrituras tenemos muchos casos de personas, ¿ya?, que murieron cruelmente. Voy a corregir ahí algo. Murieron cruelmente y eran personas piadosas. Leamos un texto, por favor, en el libro a los Hebreos. Y nadie me va a decir que no eran personas piadosas los hermanos a quienes Pablo escribió, pero que tenían sus problemitas, ¿verdad? No querían volverse atrás, querían abandonar la fe. Mira lo que dice el 36-37 de este libro. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y eran buenos hermanos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, hablando de Jesucristo, de la redención y todo lo demás. ¿Cuál era el concepto general que los judíos tenían de sí mismos? Era tan sublime, tan extraordinario, que cuando Nicodemo, uno de los miembros del concilio judío, que era un erudito en las escrituras y un hombre de mucha bondad, muy buena persona, moral y espiritualmente hablando, pero no cristiano, era judío, que vino a Jesús de noche, Nicodemo. Y Jesús ni siquiera le dice a qué vienes. Dice, de cierto os digo, que no, si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso significa, no porque tú crees que eres descendiente de Israel, ya está asegurado. Le dice el otro, le dice, ¿y cómo siendo yo viejo entré en el vientre de mi madre y nacer? Bueno, tú no conoces, ¿acaso tú no eres un erudito? ¿No eres un estudioso? Dice, no estoy hablando de ese nacimiento. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ser parte del reino de Dios. Ah, es que nosotros los judíos somos los únicos. No. Dice Jesús, que dijo Juan también, que Dios puede aún levantar hijos de Abraham de estas piedras. Los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios. Y eso incluye a los gentiles. Ok. Vamos entonces. Entonces, esa es la idea. La idea no pasa por otra cosa. No pasa por lo bueno que somos, o de qué nacionalidad somos, de qué color, de qué raza somos, si somos negros, blancos, asiáticos, qué sé yo, no sé, árabes, orientales. No. No pasa por la condición social, la nacionalidad. Si somos hombres o mujeres, no hay distinción. El hombre es uno solo, una versión femenina y una versión masculina. Esa modernidad que hay hoy día en el mundo, que ellos y ellas, chilenos y chilenas, no, chilenos solamente. Y dentro de los chilenos hay hombres, hay mujeres, hay ancianos, hay niños, etc. Todo eso es puro mundanalidad, es puro liberalismo, es pura, digamos, modernismo, en que quieren esconder a Dios debajo de la tierra y quitarlo de la mente de las personas.
Esa es la acción satánica. Por eso el diablo anda, cuando fue arrojado de las regiones celestiales, en esta tierra, en la esfera humana, en el cielo de aquí de la tierra, aquí en el planeta Tierra, ahorita, en este momento, como dicen algunos, ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Buscando como león rugiente que han de devorar. Hermanos, Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, dijo, y ya están bien. Ah, perdón, y me faltó algo. Jesús dice, no, 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 boom, listo. Está hablando, ¿verdad? ¿De qué cosa? De la destrucción de Jerusalén. Miren, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes eran los árboles? El pueblo de Israel, las personas. Por tanto, todo árbol, persona, individuo, que no da buen fruto, como la higuera, es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 3, versículo 10. El anticipo de la destrucción de Jerusalén. Aunque la parábola fue dirigida principalmente a Israel, y vemos cómo en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén por la destrucción de Jerusalén, por su desobediencia también la podemos aplicar de manera individual a los que decidieron entregar su vida a Cristo. Si usted es cristiano, yo también, pues Dios nos está diciendo que si no damos los frutos que Él quiere, seremos también cortados. ¿Cuántos hermanos han caído? ¿Cuántos hermanos se han perdido? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, os ruego, hermano, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios mismo. Hay gente que dice que no, el hermano se apartó, tuvo problema económico, tuvo problema con la mujer, tuvo problema con la familia, tuvo problema con el gobierno, que se etc. Le echamos la culpa a cualquier persona menos a nosotros mismos. No es así. Dice que los que se apartan es porque tienen un corazón malo de incredulidad. Los que se pierden como cristianos, predicadores, lo que sea, hermanos en general, no porque los predicadores sean mayores que los otros, no. Todos los cristianos que se pierden, hombres, mujeres, que se existen en el mundo, es por incredulidad. Ya dejan de creer, de confiar, de tener la seguridad en Dios, de tener la comunión con Dios, de ser fiel a Dios. Eso significa creer. La fe es la confianza en el Señor. Pierden la confianza en el Señor, la esperanza en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierden porque tienen un corazón malo de incredulidad. La destrucción de Jerusalén, el hacha, el árbol, la higuera, qué sé yo, etc. Al parecer, para muchas personas que dicen ser cristianas, esta verdad no les parece tan relevante, pues al considerar que escuchar sermones todos los domingos, leer regularmente la Biblia, orar, tomar la cena del Señor y dar en las ofrendas, ¿es suficiente? No, pero Dios nos llama a todos a dar el fruto de Dios, los frutos del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos explicado sobre eso? Los frutos del Espíritu. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Otra figura del fuego que purifica. Dice que si somos de un material precioso como el oro, mientras más fuego del Señor, más puro vamos a ser. Pero en este caso no, nos vamos a consumir, nos vamos a hacer ceniza y nos vamos a desvanecer en el tiempo y en el espacio. Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. Escuchen bien. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. El árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que coman. Por sus frutos los conoceréis. Hablando a los judíos, hablándonos a nosotros hoy. ¿Qué clase de árbol es usted? ¿Qué clase de árbol soy yo? Aunque lo cogió, lo plantó, lo cavó, le puso nutrientes y todo lo demás, no dio los frutos que quería, no sirve. Pasó por esta tierra sin pena ni gloria, chuteando y masticando sueños, chuteando piedra y masticando sueños, sin esperanza, sin nada, no aportó nada, cero aporte. No puede el buen árbol dar malos frutos. Posible.
Y el árbol malo da frutos buenos. Somos como esos los que de los frutos buenos, pues alimentamos, la gente está contenta, ¿verdad? Cuando compramos la fruta en los mercados, etcétera. Pero el árbol malo, ni siquiera crece la fruta como tiene que crecer, toda chunga, sin gusto, amarga, se pasma. Pasmar significa, yo hice un curso de agricultura superior y tengo aquí, por ahí lo tengo el diploma, pertenezco a la Federación Politécnica Española diplomado en agricultura superior. Lo hice un curso así que me interesaba. Se llama el periodo vegetativo. El periodo vegetativo es la calidad de suelo y temperatura media que un fruto tiene para que produzca y fructifique y tenga sabor y se desarrolle, tenga sabor y la gente lo pueda comer. Por eso no hay uvas en Rusia, por ejemplo, ya que está de moda Rusia, ¿no? Porque no se da los elementos que se necesitan en el periodo vegetativo para que germine la planta, para que crezca, dé fruto, madure y la podamos comer. Se pasma. A veces vemos hermanos pasmados, que estamos colgando de un árbol, pero no sirve para nada. Hermanos queridos, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, ¿eres tú o yo esa clase de árbol? ¿Qué clase de árbol somos? ¿Qué clase de fruto vamos a dar? Así que, coman, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánto no he batallado yo? ¿Cuánto no he visto hermanos que han caído? ¿Cuántos hermanos ahí? Y ahí está. Tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca, que vengan sus ángeles y nos protejan. La gente dice, bueno, Efraín, ¿qué está predicando usted? Bueno, el Señor dice, cuidado, no le hagáis nada malo a estos niños, porque sus ángeles están en mi presencia, ya, y me informan y todo lo demás. Los ángeles son estos seres celestiales que están para ministrar las bendiciones de Dios a los hijos de los hombres. Pero no tienen más poder que la palabra, no tienen más poder que Jesucristo, no tienen más que poder que la palabra. ¿Acaso no le dijo el mismo Pedro? ¿Acaso no le dijo el mismo ángel, ¿no es cierto, a Juan? Cuando Juan cayó a los pies para adorar al ángel, no dice, yo soy consiervo tuyo como los profetas, adora a Dios. Ellos son espíritus administradores para el servicio de los hijos de Dios. Hermanos queridos, termino diciéndoles simplemente que les recuerdo lo que he compartido con ustedes antes, que el corazón de la obediencia a Dios y el aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías y Salvador, es desarrollar el carácter moral y espiritual de Cristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.